Las siglas son generación aumentada. Venimos acá. El RAC es un sistema de lo que conocemos de preguntas y respuestas. Vamos a ver una breve introducción a lo que es un RAC, cuáles son sus características, y después vamos a continuar con la presentación de las bases de datos vectoriales. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, venimos acá, vamos acá. Ahí estamos. Bien, ¿qué es un RAC? Un RAC es particularmente las siglas son generación aumentada por recuperación. Traducción de esto, desde hace más de 50 años, 40 vamos a decirle, existen los sistemas de extracción de información. Es una rama de la inteligencia artificial que se especializó a lo largo del tiempo de responder a preguntas que se le hacían a un documento. Esto no es algo nuevo, es algo que desde los albores, cuando empezó a desarrollarse el procesamiento del lenguaje natural, que es donde se enrola todo esto, una de las subáreas de la inteligencia artificial, lo que sucedió es que todos queríamos hacer una tarea habitual que hacemos los seres humanos, que te hagan una pregunta y poder responder esa pregunta. Ese conocimiento salía de un conjunto de documentos. Bárbaro, hasta ahí no tenemos mayor inconveniente. Sumado a eso, en los últimos tiempos aparecen los grandes modelos de lenguaje, lo que todos conocemos como ChatGPT, a los cuales nosotros le hacemos alguna pregunta o le pedimos algo y lo hace. Ese preguntar o hacer, lo que construye es, ante una entrada, un prompt, nos devuelve una salida relacionada a eso. En un primer momento, cuando aparecieron los grandes modelos de lenguaje, se creyó que, bueno, ya está todo solucionado, ya tenemos el mejor sistema de preguntas y respuestas que podríamos llegar a tener. La única limitante era la cantidad de documentos que le habíamos dado al modelo para su entrenamiento. Cuanto más le diéramos, mejor iba a ser. Y con eso pensamos en una primera instancia que estaba todo resuelto. Empezamos a ver algo que nos sucedía, que se denomina alucinación. Hay veces que el gran modelo de lenguaje, cuando le hacemos una pregunta específica, contesta cualquier cosa, se equivoca. Una alucinación se denomina puntualmente. Esa alucinación que se denomina puntualmente es el hecho de que no encontró el conocimiento que se esperaba en la base de conocimiento, en el conjunto de documentos con el cual fue entrenado el modelo, pero como una de las características de los grandes modelos de lenguaje es, siempre responde, y eso siempre responde porque el método interno siempre tiene que responder. O sea, busca lo más parecido que tiene en su base de conocimiento y lo devuelve. Eso, que es algo que nos parece trivial, no lo es tanto porque él no sabe lo que contesta. Y acá está en uno de los conceptos que ustedes tienen que tener muy arraigado al momento de interactuar, hacer aplicaciones que interactúen con grandes modelos de lenguaje o similar. ¿Qué es? El hecho
de tener que definir un punto de validación para si está bien o está mal lo que se responde. ¿Por qué? Porque compara, y lo que le da más cerca en la comparación a un gran modelo de lenguaje es lo que envía como respuesta. Y eso puede ser muy lejos, pero dentro de su universo es lo más cercano y lo responde. Esto deriva en entender la esencia de los grandes modelos de lenguajes. Son espacios vectoriales donde los documentos de alguna manera fueron traducidos a vectores, embeddings se llaman técnicamente, y esos embeddings, esos vectores, se comparan con la pregunta, con el input. Lo que es más cercano se responde directamente. Ya está. Entonces, un RAG lo que trata de hacer es solucionar ese problema o reducir en la mayor cantidad de casos posible el concepto de alucinación. En el medio, entre el gran modelo de lenguaje y el RAG, hay un paso intermedio que también creímos que era la solución, que era el fine-tuning. El fine-tuning, un gran modelo de lenguaje, lo que está haciendo es ajustar nuestro modelo con un conjunto de documentos que le damos nosotros para que responda de la manera que queremos que responda. Pero acá no estamos haciendo algo detallado sobre quiero que respondas en función de este conjunto de documentos, sino que el gran modelo de lenguaje agrega el conjunto de documentos que nosotros le sumamos a su corpus de documentos que utiliza para dar respuestas. ¿Esto mejora las respuestas? Sí, por supuesto, las mejora por un simple motivo, por el hecho de que ajusta la respuesta. Pero esto no quiere decir que en ciertos casos también alucine. Entonces, primer estadio, LLM. ChatGPT, así como está, le preguntamos y nos devuelve. Segundo estadio, fine tuning. Tomamos un gran modelo de lenguaje, le pegamos nuestro conocimiento, nuestro conjunto de documentos, y a partir de ahí lo utilizamos. Eso fue un pasito más. Y el tercero, que es el que nos ocupa a nosotros, es tratar de eliminar por completo eso. Trabajar con nuestro conjunto de documentos, pero armar la estructura de una manera particular que nos permite a nosotros enfocarnos en el corpus de documento nuestro donde están las respuestas con las cuales quisiéramos trabajar. Entonces, el RAC lo que hace es, en definitiva, es un sistema que yo le puedo preguntar y él me va a responder con una alta tasa de certeza sobre el conjunto de documentos que nosotros estamos pasándole. Y esto se divide en dos conceptos, el motor de recuperación y el motor de generación. Ahora lo vamos a ver, pero eso es la parte 2 y la parte 3 de este documento es lo más apropiado. Bien, el paradigma. Bueno, vamos a ver el concepto de un rack ingenuo, lo que es un rack simple, y la introducción a la generación aumentada. ¿no? Vamos a ver un par de cuestiones. Bueno, alucinaciones, obsolescencia y opacidad es los tres conceptos que ustedes tienen que entender cuando estamos trabajando con grandes modelos de lenguaje. Alucinación es lo que acabamos de decir. Siempre está obligado a responder un gran modelo de lenguaje. Pero ese gran modelo de lenguaje no va, no responde, no responde lo que se le antoja, porque no encuentra información. Obsolescencia está muy relacionado con el primer punto, no siempre es lo mismo, pero están uno muy relacionado con el otro en tal sentido. Los grandes modelos de lenguaje, vamos a ver, ChatGPT, el paradigmático, el primero, el que todos utilizamos, tiene una limitante, ¿qué es? Es un sistema estático.
¿Qué quiere decir un sistema estático? Las grandes empresas que presentan estas herramientas de grandes modelos de lenguaje tienen que hacer el preprocesamiento de la información, es decir, tienen que ir a buscar documentación de todo tipo, es cuando se dice habitualmente se bajaron internet entera al disco rígido, así simplemente hablándolo, pero para que lo entendamos todos. Eso le hacen un preprocesamiento, generan los embeddings, y esos embeddings lo que, lo que termina generando es el concepto de la respuesta que nos va a poder dar. Eso después va a una base vectorial, se le arman las capas para que pueda hacer una aplicación, pero eso es básicamente. Y ese procesamiento lleva mucho tiempo. Cuando digo lleva mucho tiempo, puede llevar meses prepararlo. Con lo cual, lo que nosotros vemos en un gran modelo de lenguaje, vamos a ver que está, si se lo preguntan a ChatGPT, se los dice. ¿Hasta dónde tenés información en tu base de conocimientos? Y él lo que te va a decir es, por ejemplo, marzo del 2025. ¿Por qué? Porque en ese momento fue donde terminaron de bajar toda la información y empezaron a hacer todo el preprocesamiento de los datos para generar el gran modelo de lenguaje. Entre marzo y ahora, obsolescencia. Cualquier pregunta de algo que pasó ayer, no lo vas a ver. Pero si yo pregunté algo de la semana pasada y me respondió, bueno, empezaron a agregarle las compañías algunos filtros para que vayan a buscar, ahora ustedes ven que todos los modelos les dicen que van a buscar a la red, a la información, para ajustar la respuesta. Pero en esencia los grandes modelos de lenguaje son estáticos. O sea, hasta el momento que se bajó, hasta ahí se congela y a partir de ahí no hago más nada. A partir de ahí vengo para adelante y tengo que hacer algún vericueto, en este caso ir a buscar información por afuera, pero que no es propio del gran modelo de lenguaje, es un parche. Entonces ahí tengo la obsolescencia. Y la opacidad es uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial en general, y eso no escapa en los grandes modelos de lenguaje. ¿Qué es la opacidad? La opacidad es el proceso por el cual nosotros no tenemos forma de saber exactamente por qué el modelo respondió lo que respondió. Es muy complejo entender ese cálculo que hace internamente para decirme en cada caso qué es lo que responde. Eso es lo que se denomina explanability en Machine Learning, en el Deep Learning. Lo que trata de hacer esa subárea de la inteligencia artificial, y cada vez le ponen más esfuerzo a eso, en que los grandes modelos de lenguaje, en este caso, pero los modelos de Machine Learning, como los modelos de Deep Learning, que son bases de datos de aprendizaje profundo, que también es súper complicado entender por qué responden lo que responden, me pueda decir, yo respondí esto por esto, y que nosotros no tengamos que hacer un ejercicio de caja negra, y poner un conjunto de datos y ver lo que responde, para inferir el procedimiento que internamente está haciendo para tomar decisiones, sino que esto sea un potencial, un potencial eh, plus con el cual podamos estar respondiendo por qué dice lo que dice. Porque en el fondo, si nosotros no entendemos por qué un modelo hace lo que hace, no vamos a terminar de confiar en él, simplemente por eso. Entonces acá tienen las tres limitaciones que se le encuentran a los grandes modelos de lenguaje. Una pregunta. Sí. Porque al menos ahora, a veces que como que le podés como tocar para ver el proceso de pensamiento, entre comillas, que Eso es donde, claro, lo que va a buscar, pero después la última respuesta, el detalle, no lo podés ver tan claramente. A Ahí eso ¿ves? Esos son pequeños avances en este sentido que le van diciendo. Lo que te van, cuando vos decís un deep research y le decís, mostrame cómo lo fuiste haciendo, te van dando los pasos de lo que va buscando. Pero si uno lo ve en detalle, te está diciendo qué voy a hacer, los pasos, te describo, pero no te dice el grano fino de cómo lo hizo. Está
un checklist te está dando un poco más sofisticado de lo que va haciendo. O sea, es un avance, indudablemente, pero no es lo que vos necesitarías para salir indemne de un juicio, por ejemplo. Ok, ok. Gracias. De nada. Definición general de lo que acabamos de decir. Los principales beneficios de un RAG contra un gran modelo de lenguaje, bueno, están acá, es bien simple. Información actualizada, porque nosotros le damos la información que queremos que responda, ¿no? Listo. Reduce las alucinaciones, conocimiento fáctico, el conocimiento de experiencia. Es mucho más transparente porque va a responder específicamente con las fuentes citadas por nosotros. Entonces, como es un conjunto acotado de fuentes, yo puedo ir a revisarlas y puedo entender por qué respondió lo que respondió. Y acá también es cuando decimos conocimiento rentable, lo que nosotros deberíamos mencionar es, yo lo puedo hacer, ahora vamos a ver, ¿se acuerdan del motor? Habíamos dicho que había un motor de recuperación y un motor de generación. El motor de generación lo vamos a tener con un entrenamiento que se denomina heredado. Un entrenamiento heredado es un entrenamiento que hizo otra persona, otra empresa, otra organización, lo que sea, y yo lo estoy usando libremente, es el estándar de la industria. Y el de recuperación, que es mucho más pequeño, que es mi sistema, lo que me va a permitir a mí es generar un conjunto de documentos acotados para dar respuesta. Entonces, esa separación de tomar algo que ya existía contra algo que yo estoy haciendo, me reduce los costos. Nada más que eso. Bueno, y esto lo que hace en el fondo es una inteligencia artificial más fiable, más confiable. Bueno, algún concepto, o sea, el concepto que todos tenemos que entender, el paper que todos tenemos que leer en el 2020, ya está, es este. A partir de ahí hay un montón de papers, pero bueno, ese es el que tienen que leerse, de Patrick Lewis y su equipo, que es de Facebook Research, y entender qué es lo que está diciendo ese paper y cómo lo debemos trabajar. Es muy interesante, nota de color, paréntesis, vamos a hacer un paréntesis en nuestra investigación. Miren eso, Facebook AI Research. Excelente, Facebook, qué bueno. Todas las cosas que hace por nosotros Facebook. ¿Ustedes sabían que el RAC, el primer concepto de RAC salió de Facebook o Meta ahora? En el 2020 era Facebook. Probablemente no. Y hoy por hoy, Facebook no es reconocida por ser la empresa de RAC. Lo mismo que pasó con los grandes modelos de lenguaje. Aunque ustedes no lo crean, los grandes modelos de lenguaje, el GPT, el algoritmo, que fue una derivación, vino de derivación de derivación, y que se pudo probar, poner a prueba dentro de lo que sería Google AI Research, lo que permitió es generar un concepto de generan papers estas empresas, pero que no los pueden aprovechar. Eso es el paréntesis que le quería decir que piensen. Fíjense lo que sucede habitualmente con las empresas, con las grandes empresas. Ellas son las que tienen el poder de investigación, ellas son las que investigan, ellas son las que trabajan para hacer movimientos, pero caen en un problema que se denomina el dilema del innovador, que lo definió Christensen, que es un profesor de la Universidad de Harvard, que se dedica a investigar esto de los avances de la tecnología. ¿Qué dice el dilema de innovación de Christensen? El dilema de innovación de Christensen lo que nos dice a nosotros es que tenemos que tener un conjunto de
en las empresas, ¿no? Tenemos un conjunto de empresas que generan grandes investigaciones, le dedican muchos recursos a la investigación, pero que después no lo pueden aprovechar. Les puedo dar decenas de casos paradigmáticos que son así. Por ejemplo, otro caso paradigmático fue Kodak. ¿Saben quién inventó la cámara digital en 1974? Kodak. Y la guardó en un cajón. Hoy no existe más Kodak, se fundió. Estaba 30 años adelantado al resto de la competencia y decidió cajonear su principal producto, lo que habría hecho una segunda revolución como había hecho la primera revolución a principios del 1900 con las cintas de filmación, los rollos de filmación, no me salía el nombre, cosa que muchos de ustedes quizás nunca vieron en su vida. Bueno, eso es el dilema de la innovación. Y acá solamente les quería mostrar que acá Facebook o Meta, grandes empresas tecnológicas, Google, grandes empresas tecnológicas, siguen cometiendo los mismos errores. También les puedo decir el concepto de Microsoft, que enterró una empresa, que compró una empresa para que era de workflows, de procesos, que derivaron hoy en lo que nosotros conocemos los agentes inteligentes, y que simplemente la dejaron la compraron, la tuvieron ahí y después la apagaron. Imagínense que estas tres grandes empresas, una estaría hoy siendo la referente número 1 de los modelos generativos. La número 2, Facebook, estaría siendo referente de los RAG. Y 3, Microsoft sería la referente de los agentes inteligentes. ¿Entienden? Y ninguna de ellas está corriendo de atrás para tratar de llegar. Y simplemente fue por el dilema del innovador. Bueno, listo, continuamos. ¿Qué es un sistema, un rack ingenuo? Naive es la traducción. Cada vez que lo leo le tengo que cambiar. Le tengo que hacer un rack simple, sería más apropiada y no como lo puse directamente naive y lo traduje mal. Le puse, fue literal y no conceptual. Bueno, ¿qué es un rack? Un rack está hecho de dos componentes. Lo que llamamos recuperador, el recuperador es el sistema por el cual nosotros tenemos que enviar los documentos que queremos con los cuales responda. Estos van a sufrir un preprocesamiento. Ese preprocesamiento va a terminar dentro de una base vectorial y va a quedar ahí. Cuando venga la pregunta, vamos a ir a esa base vectorial. Y un segundo paso, que va a ser el gran modelo de lenguaje, que va a recibir la respuesta que estamos dando más la pregunta. Entonces, lo que nosotros construimos de cero en un rack es el módulo de recuperación. El módulo de recuperación es lo que construimos totalmente. Y ese modelo de recuperación que construimos totalmente, lo que va a hacer es generarme todas las potenciales respuestas a mi pregunta, a la pregunta que se le está haciendo a la aplicación, con un alto grado de certeza que sea la respuesta que yo tengo que dar. Y lo que voy a utilizar, hecho por lo demás, es el gran modelo de lenguaje, el generador. Este generador lo que hace es, me da una respuesta más al estilo ChatGPT que la decora en todo eso. Bueno, entonces vamos a ver todo el flujo. Fase 1, la preparación offline. ¿Qué tengo que hacer? Ir a buscar los datos. ¿Qué quiero poner? Los datos. ¿Serán PDFs? ¿Serán páginas HTML? ¿Serán documentos Word? ¿Qué será? Bueno, ahí está. Eso es lo que yo tengo que ver. Ahí está. Mis datos. Bajaré PDFs, HTML, Word, JSON, XML y los limpio. Los tengo que limpiar porque acá tengo distintos formatos. Los tengo que llevar a un archivo, a modelos. Generalmente se utilizan CSV o algún modelo simple de JSON, pero por lo general es simplemente a CSV para unificar la forma de todos los documentos.
Paso número 2, voy al chunking. ¿Qué es el chunking? Bueno, como se imaginarán ustedes, yo puedo tener un documento en PDF que son 20 hojas. Este documento son 30 hojas. Bien. Por otro lado, tengo una página HTML, que sería quizás 2 páginas. Tengo un documento Word, que es una tesis, y son 100 páginas. ¿Qué les estoy queriendo hacer ver? La longitud de esos distintos documentos con los cuales yo voy a trabajar, lo que me hacen es, me generan un problema al momento de trabajar con a nivel computacional, porque los documentos de distintos segmentos es un dolor de cabeza. Tendríamos que llevar todo a una estructura medianamente fija para poder procesarlos y que sea todo medianamente coherente. Bueno, todo eso que ustedes están viendo, lo que hace es llevar a tener que hacer la segmentación. La segmentación no es más que agarrar los documentos y partirlos en segmentos de igual longitud. ¿Qué nos va a pasar? Que vamos a tener un montón de documentos de igual longitud y en todo caso algunos documentos de menor longitud porque no llegaban a ocupar o la última parte del documento. Fíjense cómo empezamos a entender el concepto de embeddings o el concepto de vectores. Pero lo primero que tuvimos que hacer es hacer el chunking, es cortarlo. Cortamos todo de la misma medida. Esa es la segmentación. Después vamos a ver que el chunk tiene distintas estructuras, ¿no? Pero en términos generales, lo que vamos a hacer es cortar de igual longitud. El concepto básico es que la mayor cantidad de segmentos sean iguales, salvo los que quedaron hacia el final de los archivos que van a ser de menor longitud. Ya está. O sea, tenemos una longitud que es igual o menor que esa. Ya está, lo podemos manejar. Ahora ya empezamos a masticar en nuestra cabeza el concepto de vector. Sí, está bien. Yo puedo tener un vector en memoria donde tengo maxlen 1000, por ejemplo. Y puede ser que tenga uno que tenga 500 caracteres o 500 tokens. Bárbaro. Los otros 500 estarán en nulo, pero va a seguir siendo de 1000. No voy a tener uno de 1001. ¿Entienden? Voy a tener uno de 1000 que en el peor de los casos va a tener la mitad en nulo. Listo. De repente, con un simple pase de magia, conseguí a datos que inherentemente son de longitud dinámica, de longitud distinta, los llevé a una longitud fija. Y una vez que pude hacer eso, hago la vectorización. ¿Qué es? Bueno, es un vector, todos conocemos un array en memoria, eso ya lo conocemos todos por la programación y los conocimientos de programación que tenemos, de alta dimensionalidad, es una representación numérica, que lo que está tratando de hacer, no nos vamos a meter mucho en el detalle de eso, acá porque no es el objetivo, es encontrar el significado semántico. Rápidamente les explico esto de significado semántico porque es el secreto de los RAC, pero al margen de eso, esto sería una clase de procesamiento del lenguaje natural completa que les tendría que estar dando. El concepto con el cual ustedes se tienen que llevar, que tienen que tener muy en claro en esto, es lo siguiente. El punto con el cual ustedes tienen que manejarse es tratar por todos los medios de encontrar el significado de las oraciones que ustedes tienen. ¿Y cómo lo resolvemos desde el punto de vista computacional? ¿Y por qué es un vector de alta dimensionalidad? Y son números por lo siguiente. Porque lo que yo voy a tener ahí, voy a tratar de no poner una conversión de palabras a números directa, sino una combinación que sea la palabra en sí, más las palabras que tiene a derecha y las palabras que tiene a izquierda, el contexto. Una de las cosas, uno de los grandes avances que se dieron
en el proceso del lenguaje natural fue cuando apareció el algoritmo BERT, que también salió de Google, donde fue como el primer, digamos que fue el primer algoritmo que pudo contener en sí el concepto de contexto de la palabra. Había algunos avances, pero el que se masificó primordialmente fue el modelo BERT. Y el BERT lo que hacía era, podía guardar en estos vectores, teníamos también el concepto de vector y también teníamos el concepto de embedding, que es un vector de alta dimensión, pero para nuestra idea de base de datos vectoriales es un vector, que le digamos embeddings, es un nombre propio del procesamiento del lenguaje natural, es un vector en el fondo, lo que permitía era guardar ese contexto de la palabra. ¿Mm? O sea, la palabra que queríamos guardar más lo que tenía a derecha y más lo que tenía a izquierda. Eso lo llamábamos ventana. Y eso guardaba el contexto. Y eso fue un gran avance, porque con ese contexto lo que nos permitía a nosotros era mostrar esta información de manera muy precisa, ¿no? Porque entendíamos, cuando nos decían la palabra cabo, sabíamos de qué nos estaban hablando el documento, porque no nos guardamos la palabra cabo, sino nos guardamos además las palabras que tenían a derecha y a izquierda, y eso lo llevamos a un vector. Entonces ahí ya sabíamos si era un hito geográfico, un rango militar o una cuerda náutica. Entonces ahí tenemos el concepto con el cual tenemos que trabajar. Bien, una vez que hicimos nuestros vectores, que salen bien porque tienen una segmentación de una longitud máxima, que salió a su vez de los documentos que vamos a poner para responder las preguntas que se nos puedan hacer, obtenemos la indexación. Esa indexación es insertarlo en nuestra base de datos vectorial, lo que se conoce habitualmente como biblioteca de conocimiento. Ahí lo tenemos, todo. Listo. Todo esto no hicimos nada online. Todos fueron pasos offline para llegar a armar nuestra base de datos. Acá tenemos la base de datos utilizada. ¿Qué llegamos a hacer acá? Bueno, principalmente lo que tenemos es alguna base de datos, open source, paga, cloud, local, hay decenas, después vamos a ver cuáles son las principales, con las cuales trabajamos habitualmente. Nada del otro mundo y nada que no se pueda trabajar habitualmente. Bien, tenemos todo esto. Empezamos cómo funcionaría nuestro sistema online, ¿no? Cuando ya estamos trabajando. Acá le podríamos poner un paso quinto donde bajamos nuestro gran modelo de lenguaje o hacemos la interfaz contra el gran modelo de lenguaje con el cual quisiéramos trabajar y generamos los prompts específicos para trabajar con nuestro gran modelo de lenguaje. Le podríamos agregar 2 puntos más acá, pero son mínimos. ¿Y acá cómo trabajaría en online? El usuario hace una consulta, lo que se le ocurra a una interfaz que le generamos nosotros. Esa consulta la tenemos que transformar, la tenemos que vectorizar. ¿Con qué patrón? Con el mismo patrón que utilizamos anteriormente. ¿Mm? Tenemos que vectorizarla con la misma técnica de vectorización. ¿Eso qué hace? Lo tenemos que mandar a nuestro sistema de recuperación. ¿Nuestro sistema de recuperación qué es? No es ninguna magia, chicos. Es lo que estamos acostumbrados nosotros a hacer con las bases de datos. Le hacemos una consulta y nos la devuelve. ¿Se acuerdan cuando vimos SQL, que dijimos es el motor de consulta estándar para las bases de datos relacionales? Que era algo que escribíamos en un lenguaje pseudo inglés, *front tabla, lo tomaba el módulo de interpretación de SQL del motor de base de datos relacional, lo convertía a una consulta directamente de esa base de datos, o casualidad, lo podríamos entender como la vectorización, lo iba a buscar, recuperaba y nos mostraba los datos, recuperación. Fíjense, 1, 2, 3, es
exactamente lo mismo que nosotros hacemos habitualmente cuando queremos recuperar datos de una base de datos tradicional, una base de datos relacional, cuando nosotros queremos trabajar con SQL común y corriente. El SQL, consulta del usuario, se escribe, nosotros escribimos en texto natural, en una base de datos relacional, hay una interfaz que le escribe en SQL. Igual. Vectorización, ambos hacen la transformación al lenguaje que más corresponde, que más entiende la base de datos. Tercero, recuperación. Extraemos. Fíjense que la primera parte es una base de datos común y corriente, no se hizo absolutamente nada, pero la característica que tiene, que está trabajando sobre un conjunto acotado de documentos con los cuales nosotros teníamos que trabajar, que queríamos que dé respuestas. Ahí es el punto donde nosotros logramos que nuestro rack no alucine tanto. No quiere decir que no va a alucinar, sino que no alucine tanto. ¿Y por qué no alucina tanto? Porque le permitimos que trabaje sobre un conjunto muy acotado y curado por nosotros de documentos. Ahí lo pusimos, ya está, se acabó. Tenemos eso. Bien. Generamos nuestro prompt. Nuestro prompt, ¿qué hace? Nuestro prompt lo que hace es generar documentación. Nosotros generamos un prompt después de la salida. ¿Qué quiere decir? Tomamos la salida, lo que más sé, los chunks más similares, los k-chunks más similares, los n, la cantidad de chunks más similares, eso lo definimos nosotros, lo que se parece más. Por debajo de este número, funciona. Por arriba, porque acuérdense, es una base de datos vectorial, estamos haciendo un cálculo de similitud por coseno. Entonces lo que nos va a decir es, cuanto el número sea menor, más similares van a ser, y en consecuencia vamos a asumir que es la respuesta apropiada para la pregunta que estuvimos formulando. Pero bien, el punto que tenemos que entender en este caso es el siguiente. Vamos a tener que trabajar con un valor de decir, por arriba de esto, no, por abajo de esto, sí. Y eso fue un proceso de prueba que tuve que hacer en esta etapa. Hacer preguntas y respuestas crudas para ver cómo funcionaba esto y con esto tomar la decisión de que tenemos nuestro modelo medianamente funcionando. Cuando lo probamos y supimos poner ese número que dice, por arriba de esto no, por abajo de esto sí, si dice por arriba de esto no, mandamos un mensaje, saltamos la segunda parte y decimos, no sé, no puedo contestar esto, ¿podrías redefinirme la pregunta? Un texto así estándar para acotar las alucinaciones, pero si es por debajo de un determinado modelo, lo que vamos a encontrar es esto, es una estructura en la cual lo que vamos a hacer es, nosotros le vamos a escribir internamente, esto no hace nada el usuario, un prompt que le vamos a poner el contexto, le vamos a decir que no quiero que me responda, busque nada, sino con la respuesta que le estoy dando en tal campo. Acá es muy común que le estemos dando un formato de JSON, donde tengamos la estructura de JSON, el rol que queremos que el gran modelo de lenguaje tome, el rol de lo que queremos que haga. Te voy a pasar un texto, quiero que no me modifiques sustancialmente, la respuesta es esto, pero que le des el tono apropiado para que sea una respuesta similar a la dada por un experto. Ese prompt que yo construí, que es una parte es estática y otra parte varía en función de los chunks que fueron cada una de las preguntas, es lo que le paso al gran modelo de lenguaje y me genera una respuesta similar a lo que sería un experto en esa área. Esa es la parte de generación.
toma los chunks, toma el proceso y se acabó. Me lo devuelve. Y ahí está funcionando mi gran modelo de lenguaje. ¿Por qué tengo que hacer esto? El PROM y la generación, por la limitación que ustedes deben imaginarse de lo que deben haber visto al momento con los chunks. Si son datos, si son, cuando yo vine acá, hice la segmentación y el embedding, van a estar cortados. La respuesta puede ser correcta, pero esa respuesta correcta es una respuesta que no necesariamente sea legible de la manera que nosotros estamos esperando hoy por hoy leer una respuesta, ¿no? Que tenga una verosimilitud a lo que habría sido hecho por una persona. Antes de esto, se cortaba acá el modelo. En 3. Usáramos o no usáramos una base de datos vectorial, no importaba, lo que se hacía era, te respondía en crudo con lo que tenía. Entonces te daba una respuesta como muy tosca. El segundo punto, todo esto de RAC, toda esta información de RAC simplemente se hace para equiparar las expectativas que tienen los usuarios hoy por hoy al recibir una respuesta de un modelo, de un sistema, de una aplicación. Así que nada más que eso. Bueno, puedo seguir dándole un poco de detalle. Acá tenemos secciones con las cuales podríamos estar trabajando, que es la sección del pipeline, de la ingesta de datos, los embeddings y las bases de datos vectoriales en memoria no paramétricas. No están parametrizadas de antemano, las estoy creando hasta el momento que yo quiero. Bueno, un pipeline de datos, no vamos a hacer mucho hincapié, es el proceso por el cual ustedes van a bajar toda la información. ¿Cómo vamos a convertir esos datos brutos en que sea información para que querramos trabajar? El parseo y la extracción, que también puede ser a través de OCRs, bueno, todos los pasos que tenemos que hacer. O sea, primero bajo información, tomo los datos, los tengo a mi disposición, es decir, me lo bajo al disco. Segundo, lo llevo a un formato único, estándar, todos los distintos formatos CSV. Después, los enriquezco. Yo le puedo, acá no tengo, acá no hay ninguna obligación. Yo puedo hacerle cualquier paso de preprocesamiento que sume, por ejemplo, que el PDF le agregue más información, a los documentos le agregue más información de otras fuentes, los combine, les inserte directamente a un documento más info, hago todo lo que yo quiero. Eso se llama la etapa de enriquecimiento. La etapa de enriquecimiento puede ser hasta la forma de decirle medianamente cuáles son las preguntas que podría responder este documento. Acá hay mucho para hacer fine-tuning. Acá es donde se ajusta, en esta etapa, es donde se ajusta la calidad de respuestas que vamos a tener. Una vez que lo terminamos, tenemos que empezar a hacer el chunk, la segmentación. Esta segmentación no la voy a tener, no hay una sola forma de trabajo, hay una que es la más común, la más habitual, que es el de tamaño fijo, donde termina una, empieza un carácter más la otra. Listo, esto lo que tiene, puede introducir ruido porque se cortan. Lo más habitual, lo más recomendado por simplicidad y por el grado en que mejoran nuestros modelos es el solapamiento. O sea, si yo tenía un chunk que tomaba 1000 tokens y arrancamos del primero al 1000, y el segundo no arranca en el 1000, arranca por ejemplo en el 900 y termina en el 900, en el 1900. El próximo arranca en el 1800, así está. Y así se va haciendo un solapamiento siempre de los últimos 100. Entonces, cuando se hace la recuperación, ¿se acuerdan? Cuando teníamos este punto, la recuperación va a traer K chunks. Claro, va a traer el primero y el segundo, porque una parte se pone. Entonces le vamos a dar más contexto a la respuesta. Y esa respuesta
va a ser más precisa, solapamiento de chunks. Listo. Hay decenas de modelos que van apareciendo. Esto es un área muy activa porque todos ya nos damos cuenta que entre el enriquecimiento y la estrategia de chunks que vamos a utilizar, vamos a encontrar un rack que funcione muy bien. Bueno, acá tenemos algunos segmentos de forma recursiva, las estrategias de segmentación más comunes, ahí lo tienen a su disposición, van a poder trabajar con esto, esta info. ¿Mm? Bien. En esta sección 4 lo que van a tener es cómo generar esos vectores. Bueno, esto ya es muy puntual de procesamiento del lenguaje natural, de los RAC, se nos escapa un poco, pero lo que hacemos es esto, utilizamos una librería para llevar todo a tokens, después utilizamos un modelo mini LM, este está hecho principalmente para hacer RAC, lo acotaron, lo curaron para que no tengas que tener gigas y gigas de modelo, y después lo pasás directamente a la base de datos vectorial, ¿no? La información. El tipo de búsqueda es el vecino más cercano. ¿Mm? Ahí tienen internamente, pero lo que me importa acá es mostrarle alguna de las bases de datos, de los nombres del ecosistema, de bases de datos con los cuales pueden trabajar. Pinecon, WaveYard, Qdran, Midbus, Chroma, el open source para trabajar siempre. Acá hay un conjunto para seguir adelante con toda esta información. Bueno, nombres de bases de datos vectoriales son algunas. Piensen que como esto está de moda, muchas empresas se están desarrollando constantemente y constantemente están sacando nuevas bases de datos con algunas características puntuales para hacer algo, pero bueno, ahí lo tienen. Y acá sería la parte del prompting y la última pata. Pero entienden, hay un concepto de los RAN de base de datos orientadas a vectores, que es fundamental, las bases de datos orientadas a vectores y cómo se hacen y por qué se utilizan tanto en estos nuevos modelos revolucionarios de modelos generativos. Y también deben haber escuchado en la noticia que ahora la persona más rica del mundo es el dueño de Oracle. ¿Por qué es el dueño de Oracle? Porque acaba de firmar con OpenAI un contrato que le va a proveer las bases de datos, pero además le va a proveer la infraestructura para almacenar sus grandes modelos de lenguaje. Eso generó un contrato de acá hasta el 2030 de más de... Era como un número que vos no lo podías entender. Como 30.000 millones de dólares. Es un número que vos no podías llegar a comprender bajo un número que no lo podías entender. Y eso había hecho que se suban las acciones de Oracle y lo había convertido en la persona más rica del mundo. Pero bueno, pequeña introducción y conceptos básicos con los cuales nos tenemos que ir acostumbrando a trabajar en las bases de datos vectoriales y bases de datos muy específicas con las cuales nosotros tenemos que lidiar. Hoy por hoy está de moda la base de datos vectoriales. El día de mañana estarán de moda, no sé, otra familia de bases de datos, pero en este momento tenemos las bases de datos vectoriales, que son las que mueven a la industria,
en esto,